Bienvenido a una entrega más de SQL Server Integration Services. En esta oportunidad vamos a conocer un poco los requisitos para instalar una versión desde cero de SQL Server y sus componentes. Como primer requisito, Microsoft recomienda, por un tema de seguridad, que SQL Server no sea instalado sobre un sistema de archivo FAT32. No es un requisito bloqueante, pero no es tampoco algo que se recomiende. Como espacio mínimo en disco, vamos a necesitar un espacio de 6 GB. Tomar en cuenta que ahí nos está diciendo un espacio mínimo. Eso implicaría instalar la menor cantidad posible de componentes. Necesitamos adicionalmente conexión a Internet para un tema de actualizaciones y descargas y un mínimo de 512 megabytes de memoria RAM, aunque no es lo recomendable. Esto es si vamos a instalar la versión Express. Para las demás versiones estaríamos hablando de 1 GB de memoria disponible. En mi caso, recomiendo que tengas al menos 4 GB para poder realizar las tareas de una manera más rápida y eficiente. Se prefiere un procesador 64 bits, aunque pudiéramos hacerlo bien en uno que trabaje con sistema de 32. Y naturalmente debemos instalar SQL Server Management Studio y el SQL Server Data Tools, que no es más que dos utilidades que nos van a permitir interactuar con los componentes que tiene SQL Server. El Data Tools es como una especie de add-ons que trabaja sobre Visual Studio. Para obtener una versión gratuita de SQL Server, estoy mostrando en pantalla una búsqueda en Google con las palabras Download SQL Server Developer Edition. Naturalmente puedes realizar tu búsqueda en español. Yo suelo utilizar todos los softwares que instalo en mi máquina en el idioma inglés, por eso lo he buscado en ese idioma, pero no hay ningún problema con hacerlo en algún otro. El primer link que me muestra acá es el oficial de Microsoft y es el que procederemos a entrar. Una vez hagamos clic sobre él, nos va a abrir o nos va a desplegar una segunda página y en la parte superior derecha tengo una opción que me indica Try SQL Server 2017. Esa es la opción que vamos a elegir. Me va a desplegar una tercera página web, que es esta que ya tengo acá previamente cargada, con una serie de opciones donde vamos a desplazarnos levemente hacia abajo y vamos a elegir esto que dice aquí Developer. Hacemos un clic sobre el botón Download y la descarga de SQL Server en su versión gratuita ha iniciado acá inmediatamente. Una vez tengamos esto listo y descargado, hacemos doble clic sobre él, seleccionamos la opción sí o yes y esperemos entonces que se nos despliegue esta pantalla. Hacemos un clic sobre ella, nos lleva a una segunda ventana de opciones donde vamos a elegir en qué lugar de nuestro disco queremos copiar la media o los archivos que se van a descargar. En la parte derecha de esa ventana informativa, Microsoft me está indicando que necesito unos 9.2 gigabytes para instalar una nueva versión de SQL y en la parte inferior me dice que necesito 1.5 gigabytes libres para poder descargar esa versión del software. Presionamos entonces el botón Install y vamos a esperar a que todo se descargue para luego continuar explicando cómo sigue todo esto en nuestro video. Luego entonces de unos minutos de espera, el mismo instalador nos abre esta ventana que tenemos acá. En esta oportunidad elegimos la segunda opción del menú de la izquierda e inmediatamente procedo a hacer clic en el primer elemento que me sale en la lista desplegable en la derecha. Allí debemos esperar otro ratito. El instalador está realizando una serie de comprobaciones en el equipo. Dependiendo de la capacidad del mismo, puede durar más o puede durar menos. La próxima ventana nos solicita la licencia o el Product Key del SQL 2017. Como no tenemos licencia como tal y lo que vamos a instalar es una versión para developers o para desarrolladores, dejamos eso tal como está y hacemos clic en el botón Next o Siguiente. Aceptamos los términos y condiciones, continuamos con nuestra instalación
Y aquí vamos a ver un error que no tiene nada que ver con lo que estamos instalando, sino más bien con una elección propia donde yo tiendo a inhabilitar las actualizaciones automáticas del sistema operativo. No pasa nada, continuamos adelante instalando SQL Server 2017. Y antes de proceder a instalar, definitivamente hace una pequeña revisión de estos componentes, se asegura que estén instalados en mi computador, hacemos clic en siguiente y la lista que viene a continuación es la que nos despliega las funcionalidades o servicios que tiene dentro de sí SQL Server y que queremos nosotros instalar. Hay un tema muy importante a tomar en cuenta acá. Aunque no estamos hablando específicamente de instalar Reporting Services, en esta versión de SQL, si deseas instalar Reporting, necesitas descargarlo. Y dentro de este mismo software, en la ventana de instalación, SQL te ofrece un link para descargarlo, para bajarlo a tu equipo. Continuando con la instalación, dentro de todos los features o funcionalidades que tenemos, naturalmente debemos elegir el Database Engine, que es el que nos va a permitir crear nuestras bases de datos para probar, para trabajar en ellas, etc. Sigue con un listado de funciones que no son muy necesarias en este momento, que digamos, como la replicación que me permite tener una copia fría de mis datos en otro servidor o localidad. Tengo servicios también de Machine Learning con R y Python. R ya sí está incluido desde la versión 16. Ahora en la 2017 contamos con Python. Tenemos opciones para búsqueda de texto con Full Text, Data Quality Services para hacerle calidad a los datos, Polybase que nos brinda la función de conectarnos a diversos motores de bases de datos o a fuentes externas a SQL Server para hacerle consultas sobre ellos. Otro de los servicios que ofrece esta instalación es Analysis Services. Es un feature o un componente de SQL Server para realizar cubos multidimensionales, para obtener inteligencia de nuestros datos. Otras funciones, está el R Server, el Python Server, no vamos a utilizar nada de eso hasta el momento. Y en este curso, naturalmente, sí vamos a necesitar Integration Services. Hay dentro de la versión 2017 dos funcionalidades que son estas que muestro acá, que le permiten a Integration Services instalarse en varias computadoras y compartir cargas de trabajo entre ellas. Como los ejemplos que vamos a desarrollar en el curso no conllevan de tanta carga de trabajo, pues no vamos a instalar esos dos servicios. Continuando entonces con nuestra instalación, hacemos clic en el botón siguiente. SQL Server agrega otra pequeña evaluación allí para asegurarse que tenemos capacidad instalada. La ventana mostrada en esta oportunidad tiene una peculiaridad muy interesante. En mi caso, que tengo instalada ya una instancia de SQL Server, me sale la opción seleccionada de nombrar o asignarle un nombre a la instancia nueva que estoy instalando. En tu caso, si estás instalando desde cero, entonces la opción a elegir sería naturalmente esta. Yo voy a poner acá un texto, le vamos a poner, qué sé yo, clases como nombre de instancia, y si quiero agregarle un ID, vamos a ponerle el mismo texto que ya elegimos como nombre. Todas estas descripciones que me salen en la parte inferior de esta ventana de instalación tienen que ver precisamente con instancias que ya yo tengo instaladas en mi equipo. Hacemos clic en siguiente, SQL hace otra comprobación y pasamos entonces a la parte a configurar los usuarios con los que se van a conectar los distintos servicios que SQL Server instala en nuestro computador. Entender más a profundidad esto es un tema, digamos, más relacionado con el área de administración, no con el objetivo inicial de este curso, pero es importante saber que en el caso específico de SQL Server Integration Services, el usuario que elijamos acá es importante que cuente con los permisos suficientes cuando vayamos a trabajar con elementos fuera de este servidor. Me explico. Si voy a utilizar un ETL para escribir datos en un servidor alterno al que estoy utilizando
como servidor de base de datos o de Integration Services, entonces ese usuario debe tener permiso de escritura allí. Naturalmente, esos usuarios se pueden cambiar y en caso de que así lo hagamos, necesitamos asignarle la contraseña del usuario que elijamos en esta sesión. Dentro de esta misma pantalla tengo un tab que se llama Collation, que no es más que la configuración de los caracteres que va a manejar el Database Engine a nivel de formatos, o sea, si va a ser sensible al acento o no, o si va a ser sensible a las letras mayúsculas o minúsculas. Dejamos eso tal cual, seguimos instalando pues, y en esta parte, si quiero que tengas la debida precaución, SQL Server tiene dos modos básicos de autenticación. El primero de ellos, este que está acá, es a través de los usuarios del sistema operativo Windows o de un directorio activo. Si elegimos esa opción, vamos a conectarnos a nuestra instancia desde el usuario con el que estemos conectados o trabajando en el sistema operativo. Si deseo utilizar una configuración mixta, o sea, usuarios de SQL y usuarios de Windows Authentication, entonces debo elegir esta opción, que en la gran mayoría de los casos y de acuerdo a mi experiencia es lo que se utiliza. Debes elegir una contraseña que te recomiendo no olvides y el usuario por defecto para esa contraseña, como te lo dice acá, es el usuario SA. Por tanto, si te vas a conectar con este tipo de autenticación, vas a usar el nombre de usuario SA y la contraseña que especifiques en esta parte. Como hemos elegido un modo mixto, debo desplazarme a la parte inferior y agregar aquellos usuarios, ya sea del sistema operativo o de un directorio activo, que van a tener permisos de administración sobre esa instancia. Si te fijas en esta parte, te lo dice de una manera muy clara. SQL Server Administrators. Mucho cuidado con esa parte allí. Agregamos el usuario actual haciendo clic en el primer botón a la izquierda. Eso va a añadir el usuario mío de Windows con el que estoy trabajando actualmente. Esperemos un momentito y vemos ciertamente que se ha insertado en este espacio el usuario con el que estoy logueada a mi PC. Si me muevo de tab, voy a tener una serie de directorios que voy a utilizar como valores por defecto al momento de crear una base de datos. Es un valor que lo podemos dejar así por el momento. Lo mismo sucede para la base de datos TempDB. ¿Qué pasa si queremos agregarle otros archivos y todo eso? Que tiene que ver mucho con la parte de administración de SQL Server. Finalmente, en esta última pestaña, si tenemos instalado el servicio de FileStream para el almacenamiento de archivos dentro de la base de datos, pudiéramos realizar una serie de configuraciones en él. Como no es nuestro caso, continuemos instalando nuestra instancia de SQL Server. Hasta aquí tengo todo listo. Lo próximo a hacer es presionar el botón Install y esperar que SQL Server haga o realice el trabajo de instalarnos la versión que hemos elegido, que es una versión de developer, quiere decir eso que no es o no está permitida para trabajos institucionales, por tanto, la vamos a utilizar únicamente para la realización de nuestras prácticas y tareas. Seguimos avanzando y recuerda escribirme a través de la plataforma si tienes algún inconveniente durante la fase de instalación. Hasta luego.